Jesucristo dijo a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban, tenían mujer, tenían marido, tenían esposa, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover y azufre del cielo y perecieron todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, aquel día en que esté alguien en el cielo raso, tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. De igual manera, el que esté en el campo, que no venga otra vez. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente guardar la vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 26 al 37. Nuestros comportamientos deben ser de acuerdo al reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 17 de noviembre, año 2023. Nuestra Iglesia Católica nos permite pensar en otro modelo de santidad. Todos los días conocemos un modelo diferente de ser santo como Dios es santo y de hacer lo que se debe hacer y hacerlo correctamente. Hoy nos corresponde una excelente mujer, reina, hija de reyes, y es una mujer servidora de los pobres y de los enfermos. Se dedicó exactamente toda su vida. Fueron 24 años de vida. Muy parecido a Santa Teresa de Jesús, que también duró 24 años sirviéndole a los demás como una persona mística, patrona de las misiones. Hoy tenemos una santa de esa misma edad que muere a la edad de los 24 años. Se llama Santa Isabel de Hungría, reina y servidora de los pobres. Está corriendo el siglo XII de la historia en Hungría y nace esta santa en el año 1207. Es canonizada 4 años después de que se murió. Miren esa velocidad. Casi generalmente no sucede eso en la Iglesia Católica, que canonicen, declaren santo a una persona así como tan rapidito. Esta santa, 4 años después de su fallecimiento, fue declarada santa. La Iglesia Católica la consideró un modelo admirable de donación completa de sus bienes, de la vida entera a los pobres y de los enfermos. Entonces la santa lo que hizo fue traducir toda esa riqueza que Dios le había regalado y la tradujo en servicio, en caridad, en donación a los demás. Es bien interesante la vida de Santa Isabel de Hungría, porque cuenta el historiador que le daba de comer en el palacio y ella mandó a construir también un hospital con su platica, lo mandó a construir y allá atendía a los enfermos ella misma y le daba de comer a 900 personas en un sitio que tenía. Allí le daba de comer a toda esa cantidad de gente. Ahí tienen otra manera de ser santo, poniendo al servicio de los demás la riqueza que Dios le da, las facilidades, los dones y los talentos que tiene cada persona. Santa Isabel de Hungría. Nuestros comportamientos deben ser de acuerdo al reino de Dios. Buena propuesta de la palabra de Dios. Estamos como en ese ambiente de hablar del reino de Dios.
Y lo primero que aprendimos es definir qué es el reino para poder vivir de acuerdo al reino de Dios. Cuando la persona no define, habla un poco de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Habla de una cantidad de rezos, tareas y sacrificios que uno dice, pero ¿esto qué? No tiene nada que ver con el reino de Dios. Hoy vamos a aprender el segundo paso, que es comportarse de acuerdo al reino de Dios. El Evangelio según San Lucas, en ese capítulo 17, nos dice cómo nos debemos comportar. Quien guarde la vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. De eso se trata, de aprender a vivir de acuerdo al reino de Dios. Pregunta, ¿cómo debemos vivir aquí en la tierra en esa expectativa del tiempo final según el reino de Dios? Ya le aumentamos un pasito más. Estamos pensando en el final. Una persona nace por gracia de Dios, recibe la vida por don de Dios, viene ya con talentos y facilidades, pero esa misma personita comienza a caminar en este mundo y tiene que organizar su vida porque llega el culmen del reino de Dios. El Salvador del mundo entonces nos va a enseñar hoy lo que debemos hacer para ganar el reino de Dios. Así como un jovencito le preguntó a Jesucristo, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de Dios? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer cuando llegue el tiempo final? ¿Qué debo hacer cuando me llamen y yo no me sabía que me iba a morir tan rápido? Tengo que estar atento, claro, atento y diligente. Vamos a decir varias respuestas. La primera, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de Dios? La expectativa ante ese reino de Dios. La primera, la prudencia. Debo ser una persona prudente. Es una excelente virtud. La teología moral en la Iglesia Católica define la prudencia como la base y el fundamento, la razón de ser de todas las virtudes en un ser humano. ¿Para qué sirve la prudencia? Para no caer en los extremos. Miren qué virtud tan importante. Si uno es prudente, no se va al extremo. Hay personas que mantienen diciendo que se van a condenar. Hay personas que mantienen arrepintiéndose cada minuto de su vida y mantienen desesperados. Hay personas incluso que hacen el ejercicio de la reconciliación y todavía dicen es que lo que pasa es que yo creo que Dios no me ha perdonado todo. ¿Cómo así que Dios? ¿Usted ya se confesó? Sí, padrecito, ya me confesé. ¿Y por qué dice que no? No sé, yo creo que a mí me falta. Una persona no tiene cultura del reino de Dios, no tiene educación en la fe, entonces debe pedirle el don de la prudencia a Dios para no irse al extremo. El extremo puede ser creerse un demasiado pecador, no soy nadie y me voy a condenar. No se vaya al extremo. Para estar atentos a no caer en el desorden, el libertinaje, como lo cuenta el Evangelio en ese capítulo 17 de San Lucas, como sucedió en tiempo de Noé o en tiempo de Lot. ¿Cayeron en qué? En el libertinaje, la diversión, la pachanga, hagamos fiesta. Al fin y al cabo, cuando ya después de muerto no vamos a hacer nada, entonces aprovechemos este mundo. Y se dedicaron al libertinaje. Atentos, dice la palabra de Dios, a no dejarnos llevar por los apegos que tiene este mundo. Hay que estar muy atentos porque dañan el reino de Dios, dañan la paz, la tranquilidad, dañan el camino de santidad. Por ejemplo, el dinero, el poder, la egolatría. Cuidarse de esos tres: dinero, poder, egolatría. El dinero hay que saberlo manejar en orden al servicio y ya no hay problema. Cuando el dinero se maneja y el dinero le activa a la persona el orgullo, la prepotencia, el sentirse por encima de los demás, tengo plata y le puedo pagar y soy no sé quién, acabó con el reino de Dios. No se acordó de la Santa Biblia de ser una persona prudente. Prudente en el poder. Si le piden que preste un servicio que tiene que ver con el poder, por ejemplo, director,
Usted va a dirigir este grupo, usted es la persona que manda. Ah, bueno, con mucho gusto. Hágalo con prudencia, hágalo con humildad y hágalo con sencillez. Tercer defecto que hay que huirle, la egolatría. Es muy común en todo el planeta encontrar gente que le dice a uno, usted no sabe quién soy yo. Ese cuentico no sirve para vivir una fe bonita que produzca en el reino de Dios. Si una persona toma la decisión de vivir de acuerdo al reino de Dios, lo debe acompañar unas recomendaciones que están en la Biblia. La primera es la prudencia. La segunda, no mirar hacia atrás. La Biblia dice, el que pone la mano en el arado, el que le dijo a Dios sí y mira hacia atrás, ya no es digno, ya perdió la oportunidad. 3. El requisito para el reino de Dios es acoger la palabra de Dios. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese camina según el reino de Dios. 4. El reino de Dios pertenece a los pobres y a los sencillos. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Entonces sea una persona humilde, sencilla. Así tenga, pero sea humilde. No hable, no haga alardes, no mantenga contándole a los demás que usted tiene, que tiene poder, que hace, que no sé qué. Nada de eso sirve. Todos los que somos pecadores, 5, estamos invitados para el reino. En el reino no necesitan santos ni perfectos, esos no necesitan allá. El Papa Francisco graciosamente ha dicho, como en unas 3 oportunidades, el Papa Francisco ha dicho que la Santa Misa es para los pecadores. Para los santos no, porque a misa vamos los que mantenemos pecando, ya llegamos a misa todos los días. El Papa Francisco ubica el reino de Dios en la salvación del hombre y en la gloria de Dios. El reino de Dios no se deja ver con la soberbia, el orgullo o la fama y la publicidad. No se haga publicidad usted mismo. No se muestre a los demás, no se ponga usted como ejemplo porque le queda muy mal. El reino de Dios, dice el Papa Francisco, no tiene nada que ver con la soberbia, es el primer pecado capital. Con el orgullo, pecado capital. Con hablar de usted mismo, de darse usted mismo la fama. Qué bueno que el Papa nos pone a pensar también según el reino de Dios. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestro vocabulario y nuestras maneras de ser debe ubicarse en la fe de alguien que vive según el reino de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.